¿no? Medio raro, ¿no? 10:33 de la mañana, The Rhythm of the Night, Corona, estaba sonando en Now 97.9. En este feriado, Día del Trabajo, Día del Trabajador, feliz día para todos ustedes, para todos nosotros. ¿Cómo Igualmente, andan? todo bien. Buen día. Bien, buen día, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, arrancamos con buena música, un día la verdad que muy lindo en cuanto al tiempo, 19.5 la temperatura en este momento, una mañana en que había pronosticadas algunas lluvias, pero todavía no llegaron esos chaparrones que podrían haber ocurrido. Ahora le vamos a preguntar a Ezequiel, porque también queremos saber qué es lo que va a pasar durante el fin de semana. Se venía el frío, ¿se vendrá el frío? ¿Cómo estás, Eze? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenos días para ustedes. Buen ¿Cómo día. están? Feliz día. Bueno, sí, excelente día para ustedes también, che, felicitaciones. Bueno, vos sabés que se mantiene una chance, es una chance bajita todavía, pero una chance al fin de un chaparroncito aislado. Es muy baja, pero igualmente no va a cambiar la condición general del día, que en realidad va a ser una jornada cálida, porque bueno, ya estamos a punto de superar los 20 grados y vamos a llegar hasta unos 24 o 25, así que realmente vamos a tener una condición muy agradable. Pero sí, esto se termina, porque mañana sí va a ingresar aire frío a la región y se va a notar mucho el cambio, se va a notar mucho el descenso de temperatura. Vamos a tener viento del sector sur, que también va a ser importante, más importante en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en Capital Federal y alrededores se va a notar. Y lo principal es esto, el descenso de temperatura. Las máximas mañana y pasado van a estar en torno a los 18 grados. No va a llover, pero sí el descenso de temperatura se va a notar. Y las mínimas, mañana tal vez unos 10, 11 grados, pero el domingo unos 6 o 7, bien tempranito en la mañana. Yo estimo que van a estar durmiendo la mayoría, pero los que tengan que trabajar, tengan que salir, bueno, abrigarse mucho el domingo, sobre todo porque realmente va a estar fresco. Después, la semana que viene, como que vuelven un poquito a subir las temperaturas, pero el fin de semana realmente va a estar invernal, podemos decir. Bueno, a abrigarse y a salir a disfrutar un poquito de la vida con frío. Mientras no llueva, todo se hace como más fácil para disfrutar al aire libre y compartir para todos los que tienen la suerte de disfrutar un fin de semana largo, que lo aprovechen. Abrigaditos, pero que lo aprovechen y los disfruten. Exactamente. Y el último dato importante, mañana, cuando ingresa todo este aire frío en la costa, Sí. que nos escuchan allí, hay unos oyentes que ponían que ya se había nublado en Pinamar, por ejemplo. Bueno, sí, ahora se nubló. Hoy van a tener todavía una jornada agradable, pero mañana también el viento va a ser más importante allí. Hay una alerta amarillo por vientos desde lo que es Bahía Blanca aproximadamente, para tener una referencia, desde Bahía Blanca hasta San Borombón. O sea, toda esa zona, mañana alerta por vientos. Gracias, Eze. Hasta luego. 979now.com, ahí nos escuchás en todo el mundo. También nos ves en nuestro canal oficial en Twitch y en nuestro canal oficial en YouTube, @979now. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. Ahí nos escuchás, ahí nos podés ver, ahí nos podés compartir qué es lo que estás haciendo en este viernes feriado. Te puedes descargar también nuestra app que te acompaña estés donde estés. Está disponible tanto para Android como para iOS y ahí nos ves y nos escuchás también. Si estás en Pinamar y estás disfrutando del fin de semana largo en la costa, 102.7, ese es nuestro dial. 1180-697-9 es nuestro WhatsApp para que nos mandes tu audio. Queremos escucharte hoy, queremos compartir con vos este viernes feriado, o quizás no, quizás estás trabajando como nosotros y podemos hacernos compañía mutuamente. Arrancamos vendiendo los temas, dónde estamos parados a esta hora de la mañana de este viernes y por dónde vamos a ir durante lo que sigue de este programa de esta mañana. ¿Cómo estás, Maurito? Todo bien, muy buenos días para todos, feliz día también. Gracias igualmente. Y hoy se cumplen 60 días desde el comienzo de la guerra, del 28 de febrero, en la que, bueno, el día en el que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán. Bueno, con el cambio de régimen, esto ya hemos hablado muchas veces, la cuestión nuclear sí, cuestión nuclear no. Bueno, ¿por qué es importante los 60 días? Porque en términos legales, la jurisprudencia presente en los Estados Unidos, hasta hoy tendría tiempo Donald Trump, en todo caso, de hacer una operación militar sin aprobación del Congreso. A partir de mañana ya esto podría cambiar. Por eso se está jugando... el podría en potencial. ¿Por qué? Porque hasta hoy tiene la potestad de ejercer una operación militar sin el acompañamiento del Congreso. A partir del día 61 la cosa cambia. ¿Eso le importa a Trump? Veremos. Veremos. Euge.
Vamos a ir con los aumentos que tiene mayo. Arranca un nuevo mes. Vienen un montón de aumentos, lamento decirlo. Y vamos a repasar también qué nos dejó abril en términos de inflación, ¿no? Mucho efecto de la guerra, pero también mucho efecto de lo que es alimentos por un lado, por otro lado artículos del hogar. Bueno, hay una rastra ahí, pero que nos va a dar quizás una buena noticia en términos de que quizás sea el primer mes en 10 meses que tiene desaceleración inflacionaria. Así que lo vamos a charlar un poco. Barbie. Ayer nos asustamos cuando nos enteramos del estado de salud de Diego Peretti, que fue intervenido cardiológicamente, pero bueno, está en su casa, está bien, así que por ese lado llevemos tranquilidad. Vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que va a pasar con los que tienen entradas para las funciones, el jefe de mi jefe, que él estaba realizándola con Federico Delía en el Paseo La Plaza, y algunas otras cosas que tiene por delante en este año que le ha puesto un freno a su salud para que esté un poquito más tranquilo. Y por supuesto también tenemos agenda, 1 de mayo, pero hay obras teatrales, hay salas de cines que abren también, así que bueno, vamos a repasar un poquito qué se puede hacer este fin de semana. Lo importante de lo de Diego Peretti es también destacar la importancia que es hacerse los chequeos médicos, ¿no? Así es, porque esto fue programado luego de un chequeo médico en donde se vio una obstrucción en sus arterias coronarias y allí decidieron hacer una intervención, como decíamos entonces programada, y salió todo bien. Recién con Juli, con Mariano y con Paulino estábamos hablando de la inteligencia artificial y de las posibles consecuencias que podría tener la inteligencia artificial en nuestras vidas y el miedo que nos genera también esto de sentirnos un poco dominados por algo que nos domine o algo que piense. No podemos controlar, ¿no? Claro, y que piense por nosotros y que tome decisiones por nosotros. Así que hoy les traje una temática para que debatamos entre todos sobre el hackeo mental. Porque si bien es cierto que estamos en un mundo que va cambiando muy rápido y donde la inteligencia artificial cada vez está tomando más protagonismo, también es cierto que nosotros tenemos armas suficientes para hacer un hackeo mental y hacernos cargo de ese poder innato que tenemos gracias a la buena utilización de nuestro cerebro. Así que de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. 10:41, 19:05, la sensación térmica. ¿Querés escuchar buena música?
En este mundo no somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. La actualidad económica de la mano de Euge. Bueno, cerró abril, tuvimos 30 días en los que la inflación pudo haber desacelerado. Vamos a ver qué nos da después el número del INDEC, pero puede ser la primera vez en 10 meses que tenemos una desaceleración de la inflación. ¿Cuánto? Tuvimos un último dato muy malo del 3,4% en marzo. Gran parte por alimentos, por educación, que es algo bien estacional, y también una parte de el impacto de la volatilidad del petróleo, ¿no? Y digo una parte porque la medición del INDEC es de 15 a 15, entonces la mitad del mes pegó en su momento en los últimos días de marzo, el día que arrancó la guerra, 28 de febrero. 28 de febrero, entonces los primeros 15 días de marzo, ahí tuvo un aumento lo que fue los combustibles, pero en los últimos 15 días de abril fue que se aceleró mucho más el precio de los combustibles. Tuvimos 24% más o menos de aumento de las naftas en los surtidores. Eso va a volver a impactar este mes. Según la consultora EcoGo, vamos a tener un arrastre del 10,4% de lo que quedó del petróleo, y cada 10 puntos de aumento del combustible son 0,3% que se agrega al número general de la inflación. Entonces ahí ya tenés un arrastre fuerte. Lo que me dicen de empresas, por ejemplo, alimenticias y algunas otras de consumo masivo también, es que va a empezar a impactar también en lo que fue el transporte de alimentos y otros productos de consumo de las fábricas a las góndolas. Así que ahí también tenés un arrastre. Sin embargo, y así todo, los pronósticos más optimistas van al 2,5% y los pronósticos más pesimistas al 2,7%. Sigue estando cerca de 3, pero no es 3. Y está incluso más bajo que el número de febrero. Claro, porque febrero había sido el 2,9%. El 2,9%. Sí, enero y febrero habían sido los dos del 2,9%. ¿Qué habíamos visto en el último dato de marzo, que también es importante? Que la inflación núcleo, que es cuando vos sacás estacionales y también sacas regulados, que es donde opera de alguna manera el gobierno, o puede pisar o dejar libre el gobierno, tenías un 3% de inflación. Es decir, que lo inercial, que es esto de repente, si yo hoy tengo que actualizar mis precios, tengo un almacén y tengo que actualizar el precio, y ya me vino con un cierto aumento de parte de las listas de los proveedores, pero al mismo tiempo veo que mi rentabilidad baja y tengo que ajustar un poquito. Bueno, ¿cuánto fue la inflación? Fue del 3,4%. Entonces ahí hago un 1,0, 3,4 y aumento también mis precios en ese sentido. Ahí está lo inercial de la inflación. Una psicóloga, alguien que presta servicios, por ejemplo, también hace lo mismo y aumenta según la inflación. Eso es la inflación inercial, que estamos mirando el número para atrás y que para adelante le agregamos ese número. Según la consultora P/Q, va a ser del 2,7% la inflación. También transporte va a tener mucho que ver en esto, porque hubo también aumentos de colectivos, de trenes, de subtes, que también vamos a tener en mayo. Recuerden, colectivos, en medio de este conflicto se actualiza inflación más 2%, entonces siempre va a ir un poquito por encima de la inflación y va a traccionar en el índice, teniendo en cuenta que que justamente el transporte es uno de los gastos inflexibles, entonces que no puedes evitar. No lo puedes evitar, no lo dejas de consumir. ¿Y qué hizo también P/Q? La variación con aquella canasta de consumo que no actualizó el INDEC en su momento, en enero tenía que actualizarla, y que tiene más peso en los servicios. Hubo aumentos de tarifas, no fueron tan grandes los aumentos de tarifas en abril, pero sin embargo van a tener una incidencia en el número, y si hubiera sido la medición con esa encuesta nacional de hogares que pondera más los servicios que lo que son los bienes, hubiera sido el 2,8%, es decir, que hubiera dado un poquito por encima, pero estaría más o menos ahí. Así que la buena noticia, y seguramente el gobierno saldrá a festejar más o menos 2, algo, lo importante es que esté abajo de ese 2. Mayo, por el contrario,
Ya las consultoras privadas, con estos últimos días de abril y más o menos cómo se viene perfilando este mes, sí va a tener más aumentos y va a, todo esto que te decía, lo que pega después del combustible, del transporte, de otras mercaderías, también va a arrastrarse hacia mayo. Y ya lo ven más cerca, incluso hasta el 4% algunas consultoras. Estamos recién arrancando mayo, esto puede cambiar, obviamente, en el corto plazo. Es muy alto. Es muy alto y hay que ver qué pasa con las naftas, porque está este acuerdo de 45 días de las petroleras de sostener los precios para cubrirse de la volatilidad del petróleo. Pero esos 45 días terminan el 15 de mayo y después del 15 de mayo van a ver si lo extienden, si no lo extienden, si hacen otro acuerdo, si todavía está muy en la nebulosa. El precio del combustible sigue calentándose porque la última vez que lo vi también estaba por encima de 100 y pensemos que $100, pero pensemos que las petroleras lo que pensaron fue, bueno, con este impacto vamos a tener un barril más o menos entre 85 y $90, es decir, está muy por encima de esa proyección que habían tenido, ¿no? No, y además la incertidumbre también es total en Medio Oriente porque siguen sin llegar a un acuerdo y no se avecina como un posible acuerdo en los próximos días. No, pero nunca hay que dejar de sorprenderse con lo que pueda llegar a pasar y más con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Por Hay que supuesto. tener en cuenta eso. No, Puede ser que no aparezca y de repente, pum, aparece como ya ha pasado en otras ocasiones. Por supuesto, pero la especulación está a la orden del día. Sí, Claro. por supuesto, y además hay ganancia con esa especulación. Por En la supuesto. especulación, en la compraventa de esa especulación hay mucha posibilidad de rédito. Por supuesto. Bueno, así que ahora a esperar al número oficial del INDEC, pero ya los cálculos privados dan una buena noticia en ese sentido. Tenemos el próximo dato del INDEC es el 14 de mayo, el dato y también las canastas básicas, el dato oficial, pero bueno, entre 2,5% y 2,7% es lo que se espera para abril. Gracias, Euge. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen.
979now.com. Actualidad. Más música pensada para vos. Pensar que hay músicos que se rompen la cabeza pensando el nombre de una canción y de repente te aparece una canción que es... y ese simplemente es el título del tema. 10:57 en todo el país, 19:05 la sensación térmica, igual está la temperatura, un día agradable, se estaba poniendo un poco más nublado de como amaneció, pero igualmente sigue siendo un día agradable para disfrutar, si tenés el privilegio de tener este feriado para que disfrutes con tu familia, con tus amigos, y si no, y si estás trabajando, recordá que nosotros te estamos haciendo compañía en este día que para vos también es laboral. Mucha gente que está eligiendo irse hacia la costa atlántica o hacia distintos puntos del país para disfrutar de este fin de semana largo y descansar. La Cardeus Colchones y Somiers está en un mes hot, con beneficios increíbles, con una calidad que supera a la realidad, invita a soñar a disfrutar cada noche. En la Cardeus podés aprovechar hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. En la tienda online, en locales, en venta telefónica o también vía WhatsApp. Únicos con certificación ISO 9001, La Cardeus, tradición de calidad. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now. 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hoy, Now, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Coworker y After Office Now. Programas especiales en vivo desde el predio ferial de Palermo. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Now, 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. Once de la mañana en punto y arrancamos con nuestra primera ronda de noticias en esta mañana. Barbie. Una agenda. ¿Qué pasa si hoy tenés ganas de ir al teatro? Bueno, después de concluir su temporada en Mar del Plata, se reestrenó la obra El Secreto, que tiene a Gerardo Romano, Ana María Picchio. ¡Ay, qué lindo! Sí, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. Ellos son un matrimonio que lleva muchos años de pareja y, bueno, llega el hijo de ellos con su mujer a traerles el nene que hace poco nació y quieren hacer un viajecito. Y ahí se empiezan a destapar algunos secretos. Estos que a veces es mejor callar, ¿no? Cuando vi la obra hace un tiempo, Gerardo se había empezado a poner nervioso por el reestreno. Él confesó tener mal de Parkinson. Ajá. Y Ana María, en el personaje, le dijo: ay, viejo, quédate tranquilo que te empiezan a temblar las manos. Y eso de alguna forma se capitalizó en el público, que lo aplaudió, él lo tomó como parte del personaje y lo siguió adelante, y la verdad que es una obra hermosa. Estuvieron en el Multitabarís el año pasado, ahora vuelven de nuevo, están de miércoles a domingos. Hoy, por ejemplo, viernes, la función es a las 7:30 de la tarde. Está bien, porque después te queda tiempo como para salir a comer por ahí, por la avenida Corrientes. Me parece un gran horario para ir al teatro. Exacto. Y después aprovechar, como decís, ir a comer. Tal cual. Y después, sábados, son 2 funciones, 7 de la tarde y a las 21. Un ritmo bastante agotador para los actores que vienen además de la temporada de Mar del Plata y estuvieron en este reestreno recordando a Brandoni, porque ellos están en la misma sala en donde Solita trabajó con Brandoni hasta no hace mucho tiempo. Así que El Secreto para ver en el Multitabarís.
Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, ayer tuvimos la reunión de las cámaras de transporte de colectivos con la Secretaría de Transporte, ¿no? Por este conflicto respecto del aumento del gasoil, las menores frecuencias que empezaron a tener los colectivos porque no les cuadra con la estructura de costos que ya tienen, con un gasoil a 1.750 pesos, hoy el gasoil en 2.300 pesos, lo que por litro, ¿no? Lo que sucedió fue que el gobierno nacional se compromete a girar 56.000 millones de pesos de la deuda que mantiene con las empresas de transporte, que es de 120.000 millones de pesos, y a volver a calcular el costo del servicio en mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un aumento del boleto del colectivo, más allá del aumento que tiene de forma mensual, que es esto de la inflación. De lo que más el habíamos hablado 2%. antes. Claro, que eso Sí. ya es que está establecido el cronograma de aumentos, pero que puede haber ahí una corrección de parte del gobierno, es decir, que el gobierno deja corregir en esa estructura de costos un poco más para de alguna manera morigerar justamente la cuestión del gasoil, que se mantiene ahora durante 45 días, después puede subir, pero no va a volver a bajar, ¿no? Ese es el tema. De parte de las empresas se comprometieron a mejorar la frecuencia que habían reducido. Ayer dábamos el dato de que hay 2.359 unidades menos dando vueltas justamente por la ciudad y el Gran Buenos Aires, pero se comprometieron a mejorar la frecuencia. No va a volver a 100%, pero sí puede volver a niveles de marzo, dicen. Vamos a escucharlo a Luciano Fusaro, que es presidente de la Cámara de Transportes del colectivo, que hablaba sobre esto. El colectivo va a ir mejorando. Es difícil dar números todavía porque cada empresa es un mundo, hay distintas realidades, pero como va a entrar una parte importante de la deuda, la frecuencia va a tender a mejorar. Hay un aumento de tarifa en las líneas de Ciudad de Buenos Aires y en la línea de provincia. Nación todavía no oficializó ningún aumento de tarifa. Nación lo que nos comunicó es que por ahora están evaluando todo, obviamente, pero no hay confirmado aumento de tarifa en aquellas líneas que cruzan la General Paz y el Riachuelo. Sí aumenta ciudad y provincia. ¿Cuánto? Y en realidad estamos, obviamente, alcanzar para normalizar esta situación estamos lejos, estamos todos haciendo el máximo esfuerzo que se puede. Por eso nosotros lo que decimos es, van a mejorar algo la frecuencia, no podemos decir un número, obviamente, porque es difícil establecerlo. ¿Por qué? Porque bajó la deuda y a partir de la semana que viene va a haber una mesa técnica con las nuevas autoridades que conocen del tema y se están poniendo al día para ver de qué manera se actualiza el marco normativo de manera de considerar el aumento que tuvo el gasoil. Bueno, ahí lo explicaba el presidente de la Cámara de Transporte, de los colectivos, transporte automotor, ¿qué es esto? ¿No? Van a volver a costear justamente los costos de transporte colectivo, puede tener algún tipo de aumento. Solo para recordar, el costo técnico del boleto de colectivo está en 1.927 pesos. Claramente el gobierno no creo que haga una suba de los 700, 800 que tiene ahora, claro, hasta los 1.900, pero seguramente un poco más va a establecer. Gracias, Euge. Mauro. Bueno, un Donald Trump, como dijimos, como siempre, ya lo conocemos, es un hombre muy, pero muy activo en las conferencias de prensa. En la última que habló incluso llegó a hablar de Putin y dijo, entre otras cosas, que para él la guerra de Ucrania y la Irán quizás terminen juntas, ¿no? Algo que llama la atención por todo lo que estaba haciendo, y también le mandó algunas palabras a sus colegas, a Pedro Sánchez, presidente de gobierno español, y también a Giorgia Meloni, ¿no? Porque él dice, bueno, quizás en una de esas saco las tropas estadounidenses de Italia y de España. Sí, probablemente lo haré. ¿Por qué debería? Ya sabes. Mira, ¿por qué no debería? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido terrible, absolutamente horrible. Bien, ¿por qué dice esto Donald Trump? Porque tanto Pedro Sánchez, que siempre se mostró hostil contra Estados Unidos, entiende, bueno, va a sacar las tropas de ahí, pero también Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que fue aliada de Trump, ¿no? De los nuevos gobiernos de derecha y demás, que hoy se encolumna como la líder europea que no va con Estados Unidos, que le prohíbe usar espacio aéreo italiano para operaciones militares contra Irán, y que tanto de salida Trump dice, bueno, en respuesta, yo voy a sacar las tropas. Y con otra persona que también se peleó Donald Trump, que ya venían teniendo entredichos en la última semana, es con el canciller alemán Friedrich Merz, porque Merz había dicho, ¿se acuerdan que acá lo dijimos? Que Estados Unidos estaba siendo humillado por Irán. Sí. Porque Irán estaba humillando a Estados Unidos en las negociaciones. Trump le vuelve a contestar a Merz y dice lo siguiente. Lo increíble es que ellos usan el estrecho Hormuz, nosotros no. Nosotros no lo usamos, no lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo y ellos lo usan, nosotros no. Y uno pensaría que habrían dicho, nos encantaría ayudarte, pero no lo hicieron. Lo cual creo que fue muy
y Alemania, quiero decir, él está haciendo un trabajo terrible. Tiene problemas de inmigración, tiene problemas de energía, tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania porque están en ese lío. Y él me criticó por hacer todo el asunto con Irán, pero yo le dije, ¿te gustaría tener un arma nuclear en manos de Irán? Él dijo, no me gustaría. Yo dije, bueno, entonces supongo que tengo razón. No tuvo ninguna respuesta para eso. Contundente, Donald Trump frente a Merz, ¿no? A ver, es verdad que el mundo no quiere que Irán tenga un arma nuclear. La cuestión es que Trump utiliza eso, ¿no?, como la última palabra para cuestionar cualquier no que reciba. Porque recordemos, ningún país lo acompañó en el bloqueo militar contra Irán, en la campaña militar, salvo Israel, ¿no? Así que un capítulo más para un entredicho de Trump con mandatarios europeos, ¿no? El gobierno nacional, de parte del gobierno nacional, confirmaron que descartan abrir una mesa de diálogo con la CGT. Esto es después de la manifestación, la marcha que hubo ayer encabezada por la CGT, en la que sus secretarios generales criticaron duramente la gestión del presidente Javier Milei. Desde el gobierno descartaron tender cualquier tipo de puente con la central obrera, que de hecho en su documento hasta no habían descartado más medidas de fuerza en los próximos días. En el Ejecutivo aseguran que no hay reuniones ni contactos previstos con la central obrera en el corto plazo y que la decisión política es no reabrir una instancia de diálogo formal mientras el conflicto por la reforma laboral siga atravesando por presentaciones judiciales. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. 11:08, y este es un tema, Euge, que vos lo venías hablando en los últimos días acerca de la cosecha, que era la cosecha récord y todo lo que se esperaba en los ingresos de divisas por esta cosecha. Estamos en comunicación con Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, para hablar justamente de esta situación. ¿Cómo está, Julio? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eleonora y todo el equipo? Un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. Primera lectura que haces de esta cosecha récord. Bueno, a ver, creo que es una lectura muy positiva para el país en el sentido que nos encaminamos a una producción récord del orden de casi 165 millones de toneladas, de acuerdo a la estimación del equipo nuestro en la Bolsa de Comercio de Rosario. Esto va a generar a Argentina una liquidación de divisas que estamos estimando en este momento con los precios actuales en prácticamente 39 mil millones de dólares. Es muy importante el flujo de divisas que van a ingresar. Y bueno, y lo que estamos viendo concretamente en el Gran Rosario, a ver, por allí para la gente que por ahí no conoce este tema, en el Gran Rosario sale aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de la República Argentina. En 70 kilómetros de costa, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, tenemos 31 terminales portuarias, están todas ahí agolpadas. No hay otro lugar en el mundo donde en un lugar tan chiquitito haya tantas fábricas y haya tantos puertos. Y esto genera concretamente una concentración de mercadería que va a parar concretamente al Gran Rosario y que por lo tanto genera lo que hemos visto esta semana, colas de camiones importantes, ingreso al Gran Rosario de cerca de 9.000 a 10.000 camiones. Para que ustedes se den una idea, los picos en el Gran Rosario son de 12.000 a 13.000 camiones por día. Si ustedes ponen uno detrás de otro con una diferencia de 1,5 metros aproximadamente, sí, la longitud es desde Rosario a Capital Federal. O sea, todos los días hay una cola desde Rosario a Capital Federal para entrar al Gran Rosario. Pero bueno, a ver, todas estas complicaciones donde sufren muchísimo las localidades que están ubicadas allí, las ciudades, es importante para el país en términos de que, bueno, vamos a tener una producción importante. Lo más importante es tener mercadería. Después se va viendo los precios, se va viendo el nivel de exportaciones. Lo más importante es haber tenido buen clima y concretamente una buena producción. Julio, ¿qué porcentaje de la cosecha crees que ya está siendo trasladada? De toda la cosecha récord de estos dos meses más o menos, en los que más o menos vienen los cargamentos de la cosecha gruesa. Bueno, nosotros, el equipo nuestro venimos monitoreando el ingreso de camiones y la cantidad total de mercadería que está ingresando. Desde el 1 de enero entraron cerca de 700.000 camiones. Imagínense ustedes lo que es concretamente en un sector, en un área tan reducida. Van a entrar en el año cerca de 2.300.000 camiones. O sea que ya entraron 700.000 en estos 4 meses. Ahora, con respecto al total,
el Gran Rosario, de acuerdo a nuestras estimaciones, este año puede estar exportando desde todas las terminales portuarias 85 millones de toneladas. Y lo que ha entrado hasta ahora, hasta fin de abril, son casi 22 millones de toneladas. Hay casi 10 millones de toneladas de maíz que entraron, 6 de soja, bueno, y 1,5 de girasol y 5 de trigo. Y por lo pronto se dio una situación muy especial que fue la siguiente. Toda el área núcleo de producción tuvo lluvias muy relevantes, 150 milímetros, 200 milímetros estos días anteriores. Entonces se agolpó toda la mercadería concretamente en estos días y aparecieron todos los camiones allí. Pero bueno, creo que con las complicaciones logísticas que hay, es un elemento positivo para Argentina poder tener concretamente toda esta producción, todas estas exportaciones. Y hay que reconocer que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha hecho avances importantísimos en materia vial, en las rutas que llegan al Gran Rosario, porque con fondos propios ellos han hecho inversiones importantes, especialmente lo que tiene que ver con la autopista Rosario-Santa Fe, el tercer carril, la ruta 91, y en este momento le piden al gobierno nacional la ruta nacional A012 para tratar de implementar un sistema de concesión que permita darle fluidez y seguridad a todos los camioneros y a todos los que transitan por estas rutas hoy congestionadas, ¿no? Y hoy con el dólar que se ve que está atrasado, o en realidad se estudia como atrasado en términos reales, y bueno, un histórico reclamo del campo y de la mesa de enlace, sobre todo, más que nada, de bajar las retenciones o llevarlas a cero en realidad, porque hubo baja de retenciones. ¿Ves que hubo acopio? ¿Ves que se está liquidando o está justamente llevándose la cosecha a tiempo? ¿Cómo lo ves ese tema? Bueno, a ver, lo que llegó fuertemente al Gran Rosario concretamente es esto lo que tiene que ver con girasol, con trigo y maíz. Lo que tiene que ver con soja concretamente no ha llegado en tanta cantidad como en otras campañas. Está faltando vender en el mercado casi 38 millones de toneladas de soja, que no están comprometidas todavía, que es mercadería que no se ha vendido, y 35 millones de toneladas. A ver, la Bolsa de Comercio Rosario, su consejo directivo tiene una decisión concretamente que tratar de brindar la mayor cantidad de información posible al sector para una buena toma de decisiones. Nosotros la semana pasada hicimos la presentación de un modelo, de un análisis que hicimos, qué pasaba si se eliminaban las retenciones al campo. Sí. Y para ello utilizamos el modelo ACMEMOT, que es un modelo que utiliza la Unión Europea en un convenio que hizo la Bolsa con la Universidad de Wageningen, que es la Silicon Valley de la agricultura en Países Bajos. Y bueno, ahí lo que nos está dando concretamente es que el gobierno nacional podría recuperar con otros impuestos a los 4 años y elimina en 2 años los derechos de exportación. Y las provincias se ven más beneficiadas porque no pierde la recaudación de eliminar los derechos de exportación, que este año estarán en 4.500, 5.000 millones de dólares aproximadamente. Ese es el estudio que nosotros pusimos a disposición y al debate dentro del sector. Ahora, evidentemente que los productores tienen la soja como producto último a salir en su gran mayoría de sus planteos comerciales. Claro. Están esperando. Sale lo otro, pero en principio la soja está quedando, ¿no? ¿Cómo los afectó el precio del combustible? Bueno, el tema del combustible es un tema importantísimo. Nosotros con el equipo nuestro de la Dirección de Estudio lo venimos siguiendo. Hicimos un análisis hace muchos años atrás de cuál era el consumo de combustible en la República Argentina para levantar esta cosecha récord, por ejemplo, de 165 millones de toneladas. Ahí computamos todos los cultivos y cuando uno hace un análisis teórico en cierta medida de qué cantidad de gasoil se necesita para sembrar, qué gasoil se necesita para cosechar y el traslado posterior, el flete corto, el flete largo con los camiones, además también el transporte por ferrocarril, que hay transporte de granos y de harinas. Lo que nos está dando concretamente que este año vamos a estar en la friolera suma de 2.500 millones de litros aproximadamente. Estos 2.500 millones de litros a $1.40 como está hoy el gasoil, implican 3.700 millones de dólares que va a ser el consumo que concretamente van a tener granos, harinas y aceites para trasladarse por todo el territorio argentino. Ese es el importe. El precio del gasoil tiene un valor hoy en dólares que es mucho más elevado que ha tenido en otras campañas
Y cuando uno mira los productores argentinos que están pensando concretamente cómo llevar adelante la próxima siembra de trigo, empieza a haber algunas preocupaciones. Y esas preocupaciones es porque cuando uno mira el aumento que ha habido concretamente, 38% en el combustible, los aumentos que ha habido, por ejemplo, en los fertilizantes, la urea tuvo un aumento de casi el 62% por la crisis, concretamente por el problema del Golfo. Y si uno mira también lo que aumentaron, por ejemplo, los fletes marítimos que inciden en Argentina. Nosotros estamos lejos de los casi 100 destinos en el mundo donde mandamos toda la mercadería, los granos, las harinas. Estamos muy lejos, el flete marítimo nos impacta a nosotros porque entre exportar una tonelada de soja de Estados Unidos, que por ahí está cerca de Rotterdam, una tonelada de soja de nosotros llevada a Rotterdam tiene mayor distancia. Por lo tanto, el productor argentino recibe menos porque su flete marítimo es más alto. Entonces, concretamente, lo que empezamos a ver en los márgenes de los productores y la preocupación de los productores es que en trigo los números no están cerrando. En trigo, por ejemplo, si uno hace trigo solo en campo propio, hay un pequeño punto a favor, hay un importe a favor que se da en los márgenes, pero cuando uno hace concretamente en campo alquilado, los números no cierran. Hay que hacer trigo soja, y cuando uno hace trigo soja, ve que tampoco en los márgenes brutos, tanto para campo propio como para campo alquilado, están dando. Ese es un tema que me parece que va a ser el próximo tema de las próximas semanas, porque si se inicia la siembra de trigo y se empieza a ver concretamente que los números no cierran, no vamos a tener el hectareaje que hemos tenido en esta campaña récord de casi 29 millones de toneladas que tuvimos en la última, ¿no? Para cerrar y hablando un poco de la logística y las colas de camiones y lo que hablabas antes de las complicaciones, ¿no?, que genera esto en la gente y en las zonas aledañas al puerto. ¿Cuándo se empieza a normalizar la situación para toda esa gente que se ve afectada por las largas colas de camiones? A ver, a lo largo, si hay algo que ha tenido Argentina como elemento favorable, es la aparición a partir del año 2001 del silo bolsa. Inicialmente en el silo bolsa se almacenaban cerca de 1 millón de toneladas aproximadamente. Cuando arranca en el 2001, poco a poco va creciendo y ya los productores empezaron hace unos años atrás con 40 millones de toneladas guardadas ahí, y hoy ya hay estimaciones de 80 millones de toneladas guardadas en silo bolsa. El silo bolsa es realmente un elemento que le da aire al sistema logístico, porque el productor guarda allí y va mandando a lo largo del año concretamente, aunque gran parte de los productores también realizan esta operación de venderle concretamente a la exportación y enviar directamente, cosechan y mandan directamente a puerto, que es lo que vimos esta semana. Esta semana fue una locura, porque a ver, ahí sacamos un informe, en el área nuestra, en la zona núcleo de producción cercana a Rosario, que incluye norte de Buenos Aires, provincia de Córdoba, ciudad de Santa Fe, 1.300.000 hectáreas en 7 días se levantó la cosecha. Fue una cosa impresionante, no debe haber antecedentes. Cuando vieron los productores que no llovía, se abalanzaron concretamente a tratar de llevarse toda la mercadería. Con lo cual, creemos que en los próximos 30 días la situación va a seguir con una importante afluencia de camiones y de congestión, y después tendría hipotéticamente que empezar a normalizarse hasta julio, cuando entra directamente el maíz tardío, ¿no? Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Muchísimas gracias por esta comunicación con No Somos Nadie. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, lo adelantábamos antes, querida Barbie, que ayer se encendió como una alarma y todos nos preocupamos por la salud de Diego Peretti. Exacto. El actor realizó un chequeo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y el médico le se encendió una alarma, ¿no? Y Fue dijo, un chequeo de rutina. Exacto. O sea, sin sentir como hay ningún que hacer, síntoma ni nada. todas las personas deberíamos una vez al año, por lo menos. Y allí le dijo, bueno, yo programaría una intervención ambulatoria, como es en este caso, una angioplastia donde a través de la ingle le introducen un catéter para llevar un stent y abrir una obstrucción que tenía en una arteria coronaria. Cuestión es que, como es ambulatorio, le dieron de alta ese mismo día, esto fue ayer, está en su casa, lo está cuidando Andrea Cotronio, que es su pareja, y está todo bien, es decir, no necesita estar mucho tiempo en reposo. La próxima semana ya podría retomar sus actividades artísticas. De hecho, El jefe del jefe, esta obra que hace con Federico Delía, gran compañero y amigo, ¿no? En los simuladores, retoman las funciones. Quienes tienen entradas para este fin de semana pueden o bien devolverlas o reprogramarlas para la siguiente semana o para cuando puedan. Eso está chequeado ya con la gente del Paseo de la Plaza. También está en pantalla grande. En Risa y la cabina del viento es una de las películas en donde lo podemos ver actualmente a Diego Peretti. Y en el mes de septiembre lo veremos con Ricardo Darín, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, lo habías dejamos comentado. acá, exactamente. Que Ricardo Darín hace de psiquiatra o de psicólogo. Claro, y él va allí por un tema de, está como en una nube, no puede retomar la escritura. Es un escritor que tiene como un bloqueo mental. Bueno, esta historia se verá recién a través de Netflix en septiembre. Las funciones entonces las va a retomar y está bien. Llevemos tranquilidad, que está todo bien, no hay ningún problema en su salud, más allá de esto que ya fue dado de alta. Gracias, Barbie. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro, lo adelantabas en el arranque del programa, se cumplen los 60 días finalmente del conflicto en Medio Oriente. Sí, según la jurisprudencia presente en los Estados Unidos, el presidente tiene hasta 60 días corridos, ¿no? para poder llevar a cabo una operación militar sin el apoyo del Congreso. ¿Por qué esto es importante? Porque probablemente, y conociendo y viendo a Trump, toda la estrategia que ha tenido y cómo se maneja en su vida cotidiana como primer mandatario, va a encontrar cualquier vericueto legal para poder seguir la operación, que hoy esté en un cese al fuego indefinido, como dijo él, en caso de que la cuestión con Irán vuelva a escalar. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pete Hegseth, el autodenominado secretario de guerra, como ya habíamos adelantado ayer, dijo, bueno, que en realidad, como hay un cese al fuego, esos 60 días se interrumpieron. Entonces que hay que hacer el cálculo de que empezó el cese al fuego para que le queden los días suficientes. Es como calcular las vacaciones, más o menos. ¿Ven? Que uno calcula, empieza a calcular cuántos días tengo. Bueno, Hegseth dice lo mismo. Ahora estamos en un momento de cese al fuego. Por lo tanto, los 60 días se interrumpieron en un momento y nos queda un changüí para poder hacer, en cualquier caso, un nuevo ataque contra Irán. En ese sentido, Irán habría mandado, como adelanté antes, una nueva propuesta para abrir el estrecho de Hormuz, probablemente a través de Pakistán con Estados Unidos. Ahora, si la propuesta, al igual que había sido la anterior, no tiene ningún tipo de garantía en cuanto a la cuestión nuclear, es muy probable que Estados Unidos la rechace. ¿Y por qué la va a rechazar? Porque, más allá de lo que piense la administración, para Donald Trump es un tema de seguridad nacional, incluso un objetivo personal, que Irán no tenga acceso a uranio enriquecido para producir armas nucleares y que, según él, se ponga en riesgo todo el mundo. Según él y según las declaraciones del propio Irán, que ha amenazado a Occidente con esto. No es algo... No, por supuesto, no dicen con un arma nuclear, porque no son tontos, no van claro, a decir. Obviamente. Pero sí que lo han amenazado. Por lo tanto, veremos cómo termina esto y además era uno de los objetivos de este conflicto, había sido, claro, era destruir al régimen y el otro deshacerse de todo el uranio enriquecido que supuestamente tenía Irán. Sí, del punto de vista de Trump el régimen ya cambió, ya fue destruido. Por eso ya sí, estaría. Según Trump. Según Trump, Israel no. Ese objetivo ya está. Según Israel no. O sea, Israel, como ya dijimos, tanto con Hezbollah en el Líbano como también con Irán, está dispuesto a volver a la guerra si fuera necesario. Además, es un año electoral de Israel que vamos a tratar ya dentro de muy poquito porque se están calentando las internas en ese país, que bueno, es fundamental para lo que estamos viendo hoy. ¿Israel podría ir a esta guerra solo sin Estados Unidos? Bueno, yo creo que... O sea, continuar con este conflicto. Sí, si pide permiso a los Estados Unidos, cosa que ya ha hecho en junio del año pasado.
Digo, Israel, la guerra que tuvo con Irán el año pasado es donde Trump se involucró directamente terminando la guerra. ¿Se acuerdan con los bombarderos, los B-2, esos bombarderos que parecen naves espaciales así, como un búho que parecen, que bueno, lanzaron las bombas GBU-57 y que terminaron aparentemente con la central de enriquecimiento de uranio, pero bueno, el uranio enriquecido sigue existiendo. Según Trump enterrado, pero Trump llegó a decir, bueno, tenemos que mandar retroexcavadoras para sacar el uranio enriquecido donde esté. En ese sentido, le preguntaron, por supuesto, una de las principales quejas de los estadounidenses es, bueno, el precio del galón de petróleo. ¿Cuándo va a bajar? Y Trump, respecto a eso, dijo lo siguiente. ¿Y saben qué? No vamos a tener un arma nuclear en manos de Irán. La gasolina bajará tan pronto como termine la guerra. Caerá como una piedra. Hay tanto, está por todas partes, por todos los océanos del mundo y bajará. Pero lo que no sucederá es que si Irán tuviera un arma nuclear y la usara, entonces el mundo entero sería un lugar diferente. No vas a tener que pagar un poco más por la gasolina. La gasolina, el petróleo bajarán rápidamente tan pronto como termine la guerra. ¿Qué es lo que está diciendo Trump acá? Quitando la atención del aumento del precio del petróleo, que él lo sabe y le repercute no solo a los estadounidenses, sino a los argentinos también y a todo el mundo, cuando quieren cargar nafta en su auto. Pero lo que está diciendo es, no me compares peras con manzanas. Es mucho más importante que Irán no tenga un arma nuclear que a vos te suba el precio de la gasolina. No sé si el votante estadounidense va a pensar lo mismo a la hora de votar en noviembre, ¿no? En las elecciones de medio término. Pero bueno, veremos cómo termina esto. Y por último... ¿Está preocupado Donald Trump por las elecciones del 3 de noviembre? Porque no se lo nota, o por lo menos en sus declaraciones no se lee eso. Yo creo que estaría más preocupado en tanto él pudiera renovar como presidente, cosa que no puede hacer, no puede tener un tercer mandato. Los que sí tenemos que estar preocupados somos los argentinos y el Partido Republicano pierde la Cámara de Representantes y el Senado, sobre todo por la ayuda que ha dado el gobierno de Estados Unidos a Argentina en materia económica y financiera, sobre todo. En ese sentido, también hay una nueva discusión porque según el Departamento de Guerra o de Defensa, como uno le quiera decir, depende, de Defensa sigue siendo el nombre oficial, dice que se gastaron 25.000 millones de dólares en esta guerra, pero según otros cálculos de oficiales del gobierno también, dicen que se habría gastado en realidad entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en esta guerra hasta ahora, que puede seguir. ¿Y por qué es esto? Porque el Departamento de Guerra, el Departamento de Defensa, no calculó la reposición del armamento que ya fue utilizado, ni de las municiones. Entonces, cuando uno calcula lo que va a tardar Estados Unidos y lo que le va a costar reponer aquello que ya se usó, esta guerra va a seguir escalando también en números, ¿no? Cosa que no le conviene a los Estados Unidos y menos que se sepa esto de cara a las elecciones de noviembre, que también se está calentando mucho a nivel interno en cada estado la distribución de distritos electorales y la competencia interna tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano para ver quién gana, ¿no? Qué secciones gana, si un más negociador, menos negociador, un más halcón, menos halcón, un pro-Trump o un anti-Trump. Así que eso vamos a estar muy pero muy atentos en las próximas semanas. Gracias, Mauro. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. 11:31 de la mañana, nos vamos un poquito de viaje, nos relajamos un poco, volvemos a conectar con lo que pasó el domingo pasado en la gran exposición que hizo Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo y nos vamos a ir con él, el que más sabe de Fórmula 1, con Felipe Magoff, que está en este momento en Miami porque arrancan los entrenamientos para el Gran Premio de Miami. ¿Cómo estás, Felipe? Leonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Leonora, buen día, saludos a la mesa. Bueno, aquí estamos. Acá son las 10:30 de la mañana en Miami, estamos en el autódromo. En un ratito, en 1 hora y media, comienzan las primeras prácticas, que va a ser una sola tanda de 90 minutos especial para este Gran Premio. Allá lo dijimos en la mesa, en otras oportunidades. Van a probar todos los cambios reglamentarios que han introducido para este Gran Premio y en vez de hacer un entrenamiento de 1 hora, van a hacerlo de 90 minutos para que los equipos se puedan evaluar. El humor de los pilotos, de los equipos, se ha acelerado un poco después de estos cambios, porque ayer los pilotos en rueda de prensa, todos uniformemente dijeron que estaban conformes, que la Fórmula 1, con la FIA, los pilotos, los equipos, por lo menos se hayan puesto de acuerdo y que en estas 4 semanas de suspensión de carreras por las 2 carreras canceladas, se haya podido trabajar en encontrar un reglamento un poco más equitativo y obviamente solucionando los problemas que en la teoría, cuando se volcó toda la práctica, aparecieron. Así que todo parecería ser que está bien encaminado. Va a haber más trabajos entre acá y el Gran Premio de Canadá, que se va a correr a fin de mes, el 24 de mayo. Pero también hoy acá es un día histórico, porque hoy se recuerdan los 32 años de la muerte de Ayrton Senna, un 1 de mayo de 1994. Ayer se recordaba el fallecimiento de Roland Ratzenberger, el piloto austríaco que murió ese mismo fin de semana. Así que
un día especial para la Fórmula 1, la categoría completa siempre se acuerda de Ayrton, aunque ya hayan pasado 32 años. Así que con respecto a Franco, Franco está muy bien, acaba de llegar hace un ratito al hospitality del equipo Alpine, Sí. tiene un auto nuevo, un chasis nuevo que va a estrenar acá, el equipo trae mejoras aerodinámicas, todos los equipos lo traen, pero bueno, ahora habrá que ver cómo afectan estas mejoras a todo el resto de los equipos, pero se mostraba confiado, se mostraba contento, había estado probando mucho en el simulador, en este circuito, que es el último circuito que le queda por conocer. A partir de Canadá ya empieza a rodar en pistas que ya participó el año anterior, así que veremos cómo le va. Hoy habrá entrenamientos, como digo yo, en un ratito, 90 minutos, y después estará la clasificación para la carrera sprint. Mañana se correrá la carrera sprint, se clasificará para la carrera, y el domingo habrá que ver qué pasa, porque hay muchos rumores de una gran tormenta eléctrica sobre Miami para el día domingo, con la posibilidad de que se corra el horario de la carrera, porque existe una normativa acá en el estado de Florida que cuando hay tormenta eléctrica en un radio de 8 kilómetros a donde se está llevando adelante el evento, se tiene que suspender por lo peligroso que puede ser por el público. Así que estamos pendientes de una reunión de la FIA en el día de hoy que va a haber con los organizadores. Yo supongo que puede cambiar el horario de la carrera, pero no creo que se postergue la carrera y todo irá de forma normal. En ese sentido, lo que decía Felipe, la modificación, el chasis del auto de Colapinto, si bien hay modificaciones en todos, ¿qué es lo que cambia específico, no tan específico, no lo que más entendible, respecto del auto de Franco para esta carrera? Bueno, a ver, los equipos no tienen muchos autos. El equipo Alpine, como todos los otros, tienen 3 autos en este momento fabricados desde que empezó la temporada. El chasis 1, que es el que usaba Franco hasta ahora, fue el auto que se hicieron los crash test con la FIA, que se pone bajo presión y tienen que resistir el impacto para poder pasar el chasis la prueba para poder circular en la pista. Después, obviamente, se hicieron las pruebas de Bahrein, se hicieron las primeras 3 carreras, al igual que Gasly con el chasis número 2. Y esto es una rotación que siempre hacen los equipos después de la primera parte de un chasis nuevo, van introduciendo cambios y esto básicamente es el mismo chasis, pero 0 kilómetros para garantizarse que no haya ningún tipo de inconveniente y que no haya ningún tipo de problema. Así que Gasly va con el chasis número 2, que seguramente en poco tiempo vendrá el chasis número 4 cuando lleguemos a Europa, pero Franco hoy debuta con el chasis número 3, fabricado por el equipo Alpine, un auto totalmente 0 kilómetros, así que esperemos que los resultados estén también acompañando. Felipe, finalmente se dio el encuentro que todos estábamos esperando, pero principalmente Franco con Leo Messi. Exactamente, se dio el martes cuando llegó, fue a visitarlo, estuvo con Rodrigo de Paul, estuvieron los 3, se hizo como Franco quería, él no quería una cosa multitudinaria, no quería mucha prensa, se encontraron, un intercambio de camisetas, una charla de 20 minutos entre ellos y obviamente muy contentos los dos. Se sigue rumoreando la posibilidad de que Leo venga el domingo a la carrera. Leo juega con el Inter Miami el sábado a las 19:30 hora local, acá muy cerquita porque está prácticamente a 40 minutos del autódromo, a 50 minutos. Y hay muchos rumores de que Franco lo habría invitado y que el domingo podría estar Leo por acá. Estuvo Luis Suárez ayer con su familia visitando, así que ya hubo gente del Inter Miami paseando por los paddock ayer. Así que bueno, esperemos a ver si se concreta esa visita tan esperada de Leo a una carrera de Fórmula 1 que no se lo ha visto nunca por acá, así que esperemos que se pueda dar el domingo. ¿Cómo se vive la antesala de esta carrera en un lugar donde hay tantos argentinos y después de todo lo que pasó el domingo pasado con Franco acá en Buenos Aires? Acá lo más interesante, Leonora, es no los argentinos, sino el mundo de la Fórmula 1. Yo he estado desde que llegué hablando con gente y todo el mundo de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Francia, de Grecia, todo el mundo dice, no se puede creer la gente que había en el roadshow de Franco, qué bárbaro, qué increíble lo que fue. Y la verdad que los medios internacionales han reflejado muchísimo ese tema. Inclusive hubo gente de Inglaterra que estuvo visitando nuestro país para cubrirlo especialmente. La gente del departamento digital de Fórmula 1 también lo estuvo haciendo y eso se vio repercutido en todos los medios a nivel europeo. Así que mucha repercusión, no solo de los argentinos, que obviamente no lo vieron, pero no lo pudieron disfrutar estando acá, pero sí del mundo de la Fórmula 1 que destacó claramente lo que fue esa fiesta en Buenos Aires
Yo lo que le dije, imagínense si tenemos un gran premio. Claro. Y con un roadshow hacemos esto, con un gran premio hacemos un desastre. Pero sí, la verdad que el mundo de la Fórmula 1 es muy convulsionado. No porque no conozcan de la afición argentina, pero una cosa es que te digan de la afición y otra cosa que lo puedas ver en vivo y en directo. Tal cual. ¿Pudiste cruzarlo en estos días que llevas ya en Miami a Franco, cruzar alguna palabra o algo? Sí, ayer estuvimos con él, hicimos una nota muy linda en todo el equipo de Fox Sports Argentina sobre la preparación de todo. Estaba muy tranquilo, muy relajado, habló de su chasis nuevo, habló de la preparación en el simulador que había estado en Inglaterra, habló de lo contento que estaba de haber podido hacer ese roadshow y haber estado en Argentina, de la que lo conoció a Messi. O sea, llevo una semana de emociones y sensaciones increíbles y realmente lo vi muy predispuesto y esperando, muy ansioso que arranque el fin de semana, como todos los pilotos han mencionado lo mismo, ¿no? Hace 4 semanas que no se suben un auto de carrera, así que están todos con muchas ganas de salir a la pista, así que en un ratitito nomás, en 1h20, van a estar todos girando acá en Miami. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase a partir de hoy y principalmente a esto que comentabas antes, ¿no? Si se corre el horario de la carrera del domingo por el mal tiempo y las tormentas eléctricas o se sigue sosteniendo el mismo horario. Dale, que tengan ustedes buen fin de semana y ya el lunes estaremos reencontrando haciendo un análisis de lo que fue este Gran Premio de Fórmula 1 acá en Miami. Buen fin de semana para todos. Gracias, Felipe. Buen fin de semana y feliz día también para vos. Igualmente para todos. Gracias.
más económicos que incluyen bebida. Además, tienen delivery, takeaway y están en pedido ya. Encontralos en Instagram, @lamiragepizzería y el delivery 4544-9444. Now. Economía. Momento económico para Euge. Bueno, viene mayo, llegó mayo y tenemos aumentos, por supuesto, que van a impactar en el bolsillo. Algunos los fuimos ¿Cómo hemos contando. naturalizado, no, los aumentos mensuales? Bueno, con esto me refiero a la inflación inercial, ¿no? Que Tal todos cual. los meses vos estás viendo. El mes para atrás, por ejemplo, es el caso de las prepagas. Las prepagas ven cuánto fue la inflación anterior y Te aumentan hacen sus ese aumentos. porcentaje. Exacto. Por ejemplo, tenés prepagas que van del 3,1% al 3,9%. Recordemos, inflación de marzo fue del 3,4%. Entonces, quizás la inflación de abril sea menor, del 2,7 o 2,9%, pero a vos ya en abril estás pagando la inflación de marzo. Exactamente. Eso es la inflación inercial, como para cuando les digan inflación núcleo o la core, también se llama en inglés, es eso. Bueno, prepagas entonces de 3,1 a 3,9%. AISA, aumentos en el agua, con el contrato de concesión que dispuso el gobierno para la privatización de la empresa que distribuye el agua y las cloacas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, dispuso también un cronograma de aumentos y hasta agosto no va a poder aumentar no va a poder aumentar más del 3% de las boletas. Una boleta promedio va a quedar más o menos en mayo en 29.967 pesos, así que 3% también para el caso de la boleta del agua. Subte y colectivos, 5,4%, que es este 3,4 más el 2%. En cuanto queda el subte, 1.490 pesos. En cuanto queda el colectivo, entre 700 y 800 pesos, depende la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que tienen aumentos diferidos. Ya te digo el monto exacto del boleto mínimo, que es de 753,74 para el caso del boleto mínimo y para en la ciudad de Buenos Aires, y para lo que es el colectivo de la provincia de Buenos Aires queda 918, queda mucho más alto en la provincia de Buenos Aires, es decir, los que hacen recorrido hacia adentro de la provincia. Y tenemos que tener en cuenta lo que vos contabas antes, que por la reunión que hubo ayer podría haber nuevos aumentos en lo que resta de mayo. Claro, y seguramente será quizás informado a mitad de mayo, diría, como para que no pegue en la inflación que va. Claro. Es decir, para que pegue en la que Especulando vamos un poco con la que vamos a conocer recién, y estoy haciendo cuentas en junio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es un pequeño truquiño de la política económica. Peajes también aumentan el mismo 5,4%. Por ejemplo, autopista 25 de Mayo y Perito Moreno para vehículos livianos queda en hora pico en 6.121 pesos el peaje. En otra autopista, la Ilía, la Retiro 2, Sarmiento Salguero, en 2.544 pesos. Y después tenemos, por ejemplo, combustibles. Aumenta lo que hablábamos ayer, unos 11 pesos por litro de nafta, más o menos, y 9% por litro del gasoil. Y tenés ahí una nafta super que queda más o menos en 2.050 pesos, una nafta premium que queda en 2.370 pesos, ¿no? En cada estación de servicio. Internet, cable y telefonía, hay empresas que están anticipando ya aumentos de hasta el 4,5%, supera bastante la inflación. Y después, en los alquileres también hay aumentos y esto difiere según el contrato de alquiler que tengas o bajo qué ley rige, ¿no? Diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2023 vos hiciste tu ley de alquileres, o sea, hiciste tu contrato bajo esa ley, vas a tener un aumento del 12,56%, que esto ajusta según los 4 meses anteriores. A los 4 meses, 12,56% en el caso de mayo. Si vos tenés cualquier otro contrato de alquileres, según cómo pactaste con el propietario en ese momento. Gracias, Eugen. 11:49 en todo el país.
profesional que combina calidad y dedicación en cada producto. Ofrece café takeaway y también provee a cafeterías y restaurantes. Ideal para disfrutar desayunos, almuerzos o contratar servicios de catering. Está ubicada en Villa Urquiza, en Dr. Pedro Ignacio Rivera, 4262. Los encontrás en Instagram como Lavender Bakery BA. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now. 97.9. 11:53 en todo el país y vamos a hablar de esto que les adelantábamos antes. En el pase con Juli, con Paulino y con Mariano estábamos hablando de la inteligencia artificial y del miedo que nos provoca muchas veces esto de que exista algo que piense por nosotros y las capacidades que podríamos empezar a perder por no desarrollar esa parte cognitiva dentro de nuestro cerebro. Y hoy les traje un libro que se llama Sorprenda tu mente, es de Ana Ibáñez. Ana Ibáñez es ingeniera superior en química y es también profesional de neurociencias, es incluso piloto de helicóptero y que todo ese tipo de cosas ella las hace para entrenar justamente a su cerebro. ¿Cuál es la hipótesis? ¿De dónde sale este libro? La hipótesis central es que tu cerebro puede ser tu mejor aliado o puede ser tu enemigo. Que por default el cerebro está diseñado para que uno sobreviva, por lo cual no le va a preocupar nunca por hacerte feliz. Ser feliz es una decisión nuestra y ahí es cuando nosotros tenemos el poder de decidir si el cerebro es nuestro amigo. Somos más autómatas de lo que creemos. El cerebro, por esta cuestión de que está diseñado para que nosotros sobrevivamos, tiende a ir por el lugar conocido porque lo nuevo lo asusta. Claro, claro. Para vivir mejor necesitamos que nuestro cerebro sea flexible. Y eso significa salir de algo que nuestro cerebro tiende a hacer por inercia, que es a hacer automatismos y dejarte funcionando de una determinada manera siempre. Tenemos que pensar que nuestro cerebro funciona porque hace unos enlaces y hace unas conexiones neuronales que generan unos enlaces neuronales de nuestras neuronas, ¿no? Que son las células de nuestro cerebro, que hacen unos caminos neuronales que hacen que nosotros tendamos a automatizar y a repetir situaciones que nuestro cerebro ya sabe que han terminado bien, independiente de que sean muy incómodas para ti. Y esto es central, lo que ella está planteando en este audio, en esta entrevista que dio, porque nuestro cerebro va armando como caminitos, ¿no? Caminitos que se lo van dando nuestros hábitos, nuestra forma de ser. La rutina, como, ¿no? La de cada rutina. día, claro. Como está diseñado para sobrevivir y no está diseñado para ser feliz, cuando él ve que vos estás haciendo algo que no te mata, por ejemplo, todo lo nuevo me preocupa y todo lo nuevo me estresa. Como ese estrés y esa preocupación no te mata, él sigue yendo por ese lado, porque Claro. es lo conocido y es lo cómodo. Él no le gusta incomodarse y no le gusta plantearse en un lugar nuevo, porque eso es lo que le genera como estrés y miedo. Cuando el cerebro se estresa, entre comillas, ¿no? Estoy utilizando los términos más coloquiales para que todos lo entendamos. Cuando al cerebro vos le planteás una situación nueva, el cerebro está como manejado todavía en la prehistoria y cree que lo nuevo o me va a matar o tengo que pelear contra eso. Porque es una situación que yo desconozco y si reviso en toda mi memoria, no tengo una situación parecida a eso. Entonces, como todo lo nuevo me va a matar, lo asusta y trata de impedirte a vos que vayas ahí. ¿Viste cuando querés tomar una decisión de quiero cambiar de trabajo? Total. Pero no te animás a renunciar. Y sabés que Claro. a lo mejor una nueva oportunidad o un nuevo lugar de trabajo quizás te haría bien, porque no estás conforme en el lugar donde estás o por las razones que sean. Pero tu cerebro tenés como ese miedo y esa incomodidad que hace que vos tardes en tomar la decisión. Y es tu cerebro que está asustado. A mí me pasa eso a un nivel, a un plano mucho más superficial. A mí me cuesta mucho ver una película nueva que no sea en el cine. Cuando yo tengo que ver Netflix o Disney Plus o HBO, yo siempre iba a lo conocido, porque soy tan ansioso y sé cómo va a terminar. Entonces no me tengo que enfrentarme a nada más nuevo. el cerebro, entonces, ¿no? Exactamente. Digo, hay que flexibilizarlo para conocer eso, ¿no? Hay que flexibilizarlo. Para flexibilizarlo primero tenés que conocer qué programación tenés vos en el cerebro. Si esa programación es buena, tú estás muy contento contigo. Pero si la programación es mala, tú te has creído que eres de esta manera y tu cerebro te deja ahí. Porque para él, por ejemplo, el que tú te preocupes y vivas la vida y los retos de la vida con preocupación, no le parece que sea algo malo si esa preocupación a ti no te ha matado. Y no te ha matado. Nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, si no te ha llevado a un lugar donde ha amenazado tu vida, pues se queda tan contento y te lleva por lugares que cerebralmente no son buenos, porque está activando áreas, por ejemplo, de la preocupación,
que desgastan muchísimo y que te hacen vivir peor. Ese es el punto clave. Claro. Si vos conocés cómo es tu programación, podés empezar a dejar de identificarte con esa programación. Decís, mi cerebro está acostumbrado a esto, mi cerebro está acostumbrado a preocuparse por estas situaciones. Ok, como sé que funciona así, voy a intentar yo darle herramientas para que actúe distinto. Esto lo podemos hacer muy fácil y es, Barbie, la flexibilidad, la Total. neuroplasticidad que vos mencionabas antes. Lo podemos hacer muy fácil cambiando simplemente cuando uno viene a trabajar. Sí. Generalmente hace exactamente el mismo recorrido. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a ir Por las viste mismas que- calles, Claro, viste sí, que a veces claro, estás claro. haciendo cualquier otra cosa, vas caminando y no estás prestando atención. Bueno, en la siguiente esquina doblo. No, ya vas automáticamente, es como cuando aprendes a manejar. Al principio, en las cajas manuales, vos ibas pensando, bueno, y ahora pongo segunda, bueno, y después pongo tercera, hasta que en un momento lo automatizaste Totalmente. y ya no estás pensando más en eso. Claro. Lo haces en modo automático. Entonces, uno de los hackeos que vos podés hacer para empezar a abrirle a tu cabeza otro tipo de caminitos y de conexiones neuronales es cambiar a propósito algo que vos haces siempre. Entonces, en lugar de ir a tu trabajo 3 cuadras derecho y bueno, voy a doblar acá y voy a caminar 1 cuadra más o voy a cambiar el recorrido para que el cerebro empiece como a, che, acá está pasando algo distinto. A despertarse. Pensaba en Mirta Claro. Legrand, ¿no? Que siempre hablamos de la Sí. lucidez que tiene ella con casi 100 años. Porque todo el tiempo se pone desafíos, ¿no? Tiene nuevos invitados, tiene que estudiar cada uno de ellos y es Sí. ejercitar el cerebro que siempre. Y se preparar habla las de la preguntas picantes para cabeza esos nuevos de invitados. ella, porque si no es como que estamos encerrados en una cajita Exactamente. y el cerebro se va atrofiando. Y se no va sé. atrofiando. Y para poder tener esta neuroplasticidad, tenemos que prestar atención a 2 cosas. El cerebro es químico y es electricidad. La parte química es la que conocemos de los neurotransmisores, que a veces es generada, por ejemplo, con el deporte o con químicos, con pastillas que a veces nos recetan los médicos cuando necesitamos algo Claro, cuando hay un puntual. desequilibrio, ¿no? Exacto. Pero hay otra parte a la que no se le presta la suficiente atención, que es la parte eléctrica del cerebro. Y la parte eléctrica del cerebro es, si vos empezás a practicar y a entrenar tu cerebro desde lo eléctrico, los resultados son mucho más eficientes que si vos solamente te basás en la química. Lo que dice Ana es, la electricidad cerebral es moldeable, así que si influimos sobre ella podemos cambiar nuestras estructuras cerebrales, lo que conocemos como neuroplasticidad, y esto significa que podemos modificar ese modo automático por otro que nos hagan más felices. La parte eléctrica son las ondas cerebrales. Viste que cuando vos meditás, entras en una frecuencia. Cuando vos Claro. estás estresado, estás en otra frecuencia. Cuando vos dormís, estás en otra frecuencia. Para lograr una mejor neuroplasticidad cerebral, lo que tenés que hacer es jugar con esas frecuencias e invitar a tu cerebro a que vaya habitando esas distintas frecuencias. Porque somos nosotros los que tenemos que entrenar a nuestro cerebro. La flexibilidad cerebral hace que nosotros podamos utilizar áreas cerebrales en función de lo que vamos necesitando. Por ejemplo, eso, frente a una novedad, bueno, está bien tener un poco de alerta, de oye, cuidado, porque esto es nuevo, pero no necesitas preocupación. Lo que necesitas es que tu cerebro conecte con áreas que te digan, a ver, ¿qué necesito yo para afrontar esto? ¿Lo he hecho antes? ¿Sí o no? Y entonces te lleve por ahí. Y eso es flexibilidad cerebral. Y eso con todo, dormir bien es flexibilidad cerebral. Tener buen estado de ánimo de base es flexibilidad cerebral. Lo que no es flexibilidad cerebral es, por ejemplo, que algo que te cae mal o que pues que te saca un poco de lo que tú querrías, si entras en un bloqueo mental y te cabreas, por ejemplo, o te entristece y te quedas alojado en esa emoción, eso ocurre porque no tienes flexibilidad cerebral. Y esa flexibilidad, ¿viste? Te deja pensando Sí, cada vez que la claro. escuchás, y ni te digo si lees el libro Sorprende a tu mente, que es su primer libro. Ella ahora está presentando otro libro nuevo, pero este es como la base para entender cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro, y para nosotros mismos, si sabés cómo funciona, lo podés hacer funcionar mejor. Incluso hay una parte que es muy linda que ella destaca acá, es nosotros somos energía y nosotros tenemos una energía disponible, no es que fabricamos energía. Nosotros ya tenemos una cantidad de energía dada, lo que podemos hacerla es transformarla. Y para transformar nuestra energía, el cerebro actúa en conjunto con otro órgano, que es el corazón. Hay un instituto en San Diego que se llama Heart Math Institute, que es como la matemática del corazón, que estudia justamente esta parte de la energía. Ellos te conectan a un aparatito en donde te hacen, decime cuál es el sueño de tu vida. Te van haciendo como varias preguntas, y decime cuál es algo que vos desees mucho. Entonces te van llevando
sensorialmente a que vos tengas como esa vivencia y que te lo imagines y que te quedes en tu cabeza con esa imagen. Con ese aparatito que te pusieron en el dedo, ellos miden la coherencia que hay entre lo que vos estás pensando y lo que vos estás sintiendo. Entonces, si hay coherencia, es que ese sueño es real. Si no hay coherencia, es que vos en realidad capaz que no querés eso. Pero lo tenés estipulado por alguna razón y no te das cuenta por cuál. Mandatos sociales. Mandato social. Por ejemplo. También ella destaca como nosotros somos energía, estamos irradiando siempre energía. Viste que a veces vos te acercás, entras a una habitación y dices, está re pesado. Sí. Apa, qué energía pesada que hay acá. O esta persona como que me absorbe la energía y me la saca. Eso tiene que ver porque esa energía que nosotros irradiamos se puede sentir hasta 3 metros de distancia. Entonces, cuando vos estás cerca de una persona, se empiezan como a congeniar las energías. Y por eso mucho se habla de la música y la importancia que tiene la música en nuestro estado de ánimo, en nuestra cabeza, en nuestras emociones y en nuestras sensaciones. Porque la música primero activa estas ondas de la parte eléctrica de nuestro cerebro. Entonces nos va a llevar a un lugar distinto, mucho más agradable. También genera dopamina, así que nos va a hacer naturalmente y sin necesidad de ningún esfuerzo extra, más felices. Y cuando vos estás en un recital, vieron que siempre los artistas dicen la energía que tiene este público, que lo destacan mucho con el público argentino porque es muy efusivo y está gritando y está cantando y siempre está festejando las canciones. Y eso tiene que ver con esto de todas esas energías individuales que se van conectando con los de al lado, generan un campo electromagnético que es esa energía impresionante que no puedes explicar con palabras, que simplemente la podés sentir cuando estás viviendo una experiencia como, por ejemplo, un recital. Claro, algo colectivo, ¿no? No algo es real, colectivo, no es algo real. que uno cree que... No, por eso también pasa mucho en los recitales de Coldplay y que Chris Martin lo dice abiertamente. Es sintamos esto y hablemos y pensemos en el amor, porque realmente somos esa energía. Y si esa energía es la que vibra más alto, cuando nos unimos todos y estamos en sincronía con esa emoción, sin lugar a dudas, y esto está científicamente comprobado, el campo electromagnético en donde estamos inmersos cambia. ¿No es fabuloso? Muy bueno. Se quedaron todos callados. Yo estoy fascinada. Que uno empieza a repasar lo que le pasa en la cabeza, ¿no?